Estamos ante un hecho que nos... Ariana, he parlat de tu, però ja no sé si ho has sentit. Sí? Vale. Si no, segur que els seus pares t'ho explicaran, i el Ferran també, segur. Molt bé, felicitats, Ariana. Y como os decía, vamos a hablar hoy de la enfermedad. Pero mirad, me voy a saltar toda una página, porque estando aquí Álvaro y Rosa Clara, ¿cómo me voy a atrever yo a hablaros de las causas de la enfermedad? Si ellos han tenido que estudiar 6 años, y todo es a base de esto, ¿no? De estudiar las causas y las consecuencias y las terapias, las mejores terapias para las enfermedades. Efectivamente, la enfermedad es algo de tremenda actualidad, porque nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. La enfermedad es de rabiosa actualidad desde Edén, desde que el hombre desobedeció a Dios, se enfrentó a Él, desconfió de Él, desobedeció y hizo aquello que pensaba que le iba a dar enormes resultados, y todo lo contrario. Por la desobediencia de Adán y Eva entró en el mundo el pecado y la muerte y la enfermedad, ¿verdad? Parirás con dolor es una de las consecuencias que ya Dios anuncia, así como el trabajar arduamente para ganar el pan con el sudor de la frente, ¿no? El mundo se convirtió de ser un paraíso en el que el ser humano hacía de representante de Dios cuidando de la creación, se convirtió en un lugar hostil, ¿verdad? Cuidado este año cuando nos bañemos, que han dicho que han visto un tiburón blanco aquí en las costas no lejanas, ¿verdad? Solo nos falta esto, a los que ya tenemos cierta aprensión, que veamos que se mueven cosas grandes en la playa, ¿no? Bueno, lo digo como ejemplo de que vivimos en un mundo que incluso aquello que puede parecer más inofensivo y placentero puede encerrar peligros. Y de hecho es así, ¿no? Vivimos en un mundo en el que a causa de la desobediencia y rebeldía del ser humano ha entrado la enfermedad y la muerte. La enfermedad y la muerte espiritual, sí, pero también la enfermedad y la muerte física, porque en un sentido son cosas que están en estrecha relación, ¿verdad? Muchas de las curaciones psíquicas, cuando las personas van a los curanderos, lo que hacen es pasar la enfermedad del plano físico al plano psíquico o espiritual. Y al revés, ¿no? Hay muchas enfermedades de tipo psíquico, emocional o espiritual que tienen manifestaciones psicosomáticas. ¿Por qué? Porque el ser humano es uno, está todo unido. En este sentido creemos en el ser humano como un todo, que es cuerpo y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, corazón, mente, y está todo íntimamente unido y vinculado, y se afecta, las diferentes áreas y esferas se afectan unas a otras. Así que me gustaría, aunque no voy a hablaros de las causas de la enfermedad, sí que quisiera acercarme a ella desde una perspectiva bíblica. La enfermedad, según la palabra de Dios, Dios actúa en la enfermedad al menos de 3 maneras, ¿no? Podríais encontrar matices y otras cosas que añadir, pero yo lo voy a intentar resumir en 3 grandes bloques, ¿no? 3 maneras. Dios tiene poder para sanar nuestra enfermedad por medios naturales. Había un famoso médico de Luis XIV, el Rey Sol, que tenía los mejores médicos de Francia, como es lógico, el del Palacio de Versalles, y este famoso médico digo, y yo pongo las terapias y los medicamentos, pero Dios es el que da sanidad, Dios es el que cura, porque aún con las mejores terapias y medicamentos hay enfermedades rebeldes, ¿no? Dios es el que da la curación. Pero lo cierto es que debemos dar muchas gracias, sobre todo nosotros que vivimos en un país avanzado, con grandes medios, no grandes presupuestos, porque ya sabéis que han recortado mucho de aquí, pero sí grandes medios en cuanto a la medicina. Y esto es una bendición, porque Dios se vale de esto para nuestra salud, para devolvernos a veces nuestra salud y para que podamos tener mayor calidad de vida. El Dios de orden que ha creado todo el universo, los cielos y la tierra, es el Dios que ha puesto unas leyes en el universo, en el cuerpo humano, que los investigadores y los médicos han descubierto y que pueden utilizar para cada vez mejorar más las terapias. Y todo viene de Dios, de un Dios de orden, de un Dios que está presente y que quiere nuestro bien.
Así que no hay contradicción ni incompatibilidad, sino complementariedad. Pero lo que vemos en los evangelios no es una medicina avanzada, ¿verdad? No era época. En aquella época eran unciones con aceite, con vino, con un poco de ungüentos especiales. En la iglesia de Laodicea, en una ciudad famosa por un ungüento para los ojos, muy conocido en el mundo antiguo. Y efectivamente lo que vemos en los evangelios es el poder de Dios para sanar. El mismo Dios que salva es el Dios que sana. Y en nuestra congregación hemos visto muchos casos. Gracias a Dios han sido muchos proporcionalmente, porque no somos una gran iglesia, pero hemos visto muchos milagros, ¿no? De aquellos que los médicos dicen, ¡qué bien! Esto ha ido mejor de lo que esperábamos que hicieran las medicinas, ¿verdad? Y los tratamientos y las terapias, ¡qué bien! ¡Gloria a Dios! Nosotros decimos gloria a Dios porque sabemos que Él está detrás de estas curaciones médicamente sin explicación. Jesús curaba. Y eso fue lo que hizo de él una persona sumamente conocida, famosa y atractiva, porque los que no tenían medios para ir a los médicos de la época, su única esperanza era que Jesús les tocara y dijera unas palabras de liberación y sanidad para ellos. Y eso hacía que miles y miles de personas andaran cientos de kilómetros, esforzadamente, enfermos como estaban, para encontrarse con Jesús, ¿no? Ya vimos el domingo pasado cómo bajaron a aquel pobre que no podía andar, lo llevaron los 4 amigos, lo subieron al terrado y lo bajaron por allí, por un hueco que hicieron para que Jesús lo sanara. Sanidad milagrosa. Hermanos, creemos, seguimos creyendo en los relatos de los evangelios. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando tengas un problema de salud, no dudes en orar, en humillarte delante de Dios y orar, porque Dios es el mismo. Y Dios salva y Dios sana. Entonces hay 4 palabras, hoy he descubierto una cuarta, así que estoy muy contento. Hay 4 palabras para hablar de los milagros en la Biblia, muy conocidas: dunamis, de donde viene el poder, el dinamismo, ¿no? La dinamita, ¿no? El dunamis de Dios. Esta es una palabra que se utiliza para hablar de la naturaleza de los milagros. ¿Por qué los milagros son milagros? Porque se manifiesta el infinito poder de Dios en su misericordia para sanar a alguien por medios incomprensibles, sobrenaturalmente. Y entonces hay otra palabra que creo que era muy adecuada para el milagro que analizamos el domingo pasado. ¿Por qué hizo Jesús aquel milagro? Le dice, para que sepáis que tengo autoridad para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate y anda. ¿Verdad? El milagro es una señal que señala a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor de la gloria, que tiene poder para salvar y para sanar. Eso es el milagro, una señal. ¿No? Como nosotros tenemos semáforos, señales luminosas en griego, ¿verdad? Semáforos, pues de la misma manera el milagro es una señal que enfoca a Jesús y pone en él la luz para que sepamos quién es el Señor de la gloria, es Él quien sana y quien salva. Y después hay 2 palabras más, una esteras, que demuestra la reacción ante los milagros. ¿Qué reacción producía cada vez que Jesús hacía uno de estos grandes milagros? Todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. ¿Verdad? Jesús es la misma reacción de la mujer en el versículo 13, cuando Jesús puso las manos sobre ella. Ella se enderezó después de 18 años que no podía hacerlo y glorificaba a Dios. Bien recta, ¿no? Bien, gloria a Dios, Él me ha liberado, Él me ha sanado, ¿verdad? Estas 2 palabras tienen que ver que la reacción de los milagros, teras, es de asombro, de maravilla, y además son para la gloria de Dios. Lo vemos aquí al final de este relato, cuando en el versículo 17 todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Son cosas gloriosas.
Realmente los milagros de Jesús eran un anticipo de la gloria. En el cielo no habrá enfermedad, hermanos. No la había en el Edén, en el paraíso de Dios. Y no la habrá en el cielo. No la habrá en la Nueva Jerusalén. No la habrá en la eternidad con Dios. Porque Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá ni muerte, ni dolor, ni enfermedad. ¿Vale? Este es nuestro futuro glorioso. Y los milagros de Jesús eran un anticipo de este momento en el que la enfermedad, la muerte y el dolor tienen que huir delante de su presencia. En el cielo no existirán. Podremos estar con cuerpos glorificados. Qué bendición, ¿verdad? ¿Sabéis? Ayer me pasó algo gracioso. Cuando salía del maravilloso culto de oración, empiezo, yo no soy muy ducho en esto, ¿no? Pero cogí el móvil, digo, a ver, ¿cuánto tiempo tengo para coger el tren? Los fines de semana, los trenes, ¿no? Y, digo, o lo cojo en 10 minutos o tengo que esperar 3/4 de hora. Vale, me pongo a correr, perdonad, yo a veces hago estas cosas, y cuando llevo 3 pasos me da un pinchazo la rodilla que digo, voy a tener que ir en taxi. ¿No? Realmente anhelamos el día en que ya nuestro cuerpo, que se va desgastando, pues ya no tenga los achaques que tiene ahora, no tenga las limitaciones que tiene ahora. Anhelamos ese día, y ese día está delante de todos los hijos e hijas de Dios. Por la misericordia y el poder de Dios viviremos por toda la eternidad, disfrutando de su dicha y de su gloria, sin enfermedad, sin muerte y sin dolor. Así que la tercera, hemos dicho que la medicina es un medio que Dios utiliza, los avances médicos, pero que a veces Él actúa milagrosamente y que debemos confiar y pedirle que lo haga siempre que lo necesitemos o lo necesite alguien que la Iglesia tiene que ayudar. Pero también a veces Dios lo que te da es poder para sobrellevar la enfermedad, ¿verdad? Esto no nos gusta tanto. Qué maravilla los avances de la medicina, qué gloriosos los milagros, pero a veces Dios te dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y entonces tienes que coger esa mochila de enfermedad y andar con ella, y la gracia de Dios te ayuda a sobrellevarla, con la esperanza de ese día glorioso en el que ya no habrá ni más llanto, ni muerte, ni dolor. Pero Dios está ahí presente, su misericordia y su poder están presentes, sea cual sea la forma en que Dios está obrando en tu vida. ¿Y por qué es importante que reflexionemos sobre la enfermedad? Pues porque nos afecta en una medida u otra a todos. Sí, ya sé que no os lo creéis porque tenéis 20 años y estáis fantásticos o fantásticas, pero sí, nos afecta en alguna medida a todos. Y porque a veces hay ideas erróneas acerca de la enfermedad. ¿Quién de nosotros no ha pensado que lo que le pasó a aquel o aquella es porque fue infiel a Dios? ¿Quién de nosotros a veces no ha pensado, espero que no sea por cosas graves, ¿no?, que lo que te está pasando, lo que estás sufriendo es porque has sido desobediente y Dios te está dando un toque? Bueno, si lo piensas con relación a ti, porque el Señor te guía de esa manera, que examines tu vida y corrijas lo que está mal, yo no tengo mucho que decir. Pero lo que no podemos hacer es dedicarnos a ver las causas de las enfermedades, normalmente graves, de otras personas en sus pecados. Eso no lo podemos hacer, porque cuando los judíos de la época de Jesús lo hicieron, Jesús les reprendió y les dijo, no es ni por culpa de él, ni por culpa de sus padres que él es ciego, sino para la gloria de Dios. Y después sanó a aquel hombre que era ciego de nacimiento. Y era para la gloria de Dios. La enfermedad de este hombre no es por culpa de él ni de sus padres, es para la gloria de Dios, para que Dios manifieste su gloria en él, y su poder y su misericordia. Así que yo propongo que como Iglesia tengamos una actitud hacia las personas enfermas, las personas mayores, personas con enfermedades crónicas, amigos, vecinos, familiares que aunque no son de la Iglesia lo están pasando mal, que seamos sensibles, que realmente nos acerquemos con mucho amor, con mucha compasión,
orando por ellos, interesándonos, llamándolos, ¿verdad? Ahora me acaban de comunicar la enfermedad grave de una persona que apreciamos, una persona más joven que nosotros y que la verdad que me ha conmovido. ¿Qué hemos de hacer? Orar. ¿Qué hemos de hacer si podemos interesarnos de alguna manera, que ella sepa que no está sola en esta situación, que estamos a su lado si nos necesita, que podemos hacer cosas tan prácticas como acompañarla o visitarla o ayudarla en casa, ¿no? O cosas de tipo práctico, pero que todas ellas reflejen el amor y la compasión que Dios pone en nuestros corazones. ¿Y qué decir, queridos hermanos, de las enfermedades emocionales y psíquicas? Tan incomprendidas. Todavía hoy, ¿podemos acaso guiarnos por un libro que se escribió 50 años por un psicólogo cristiano que en aquel momento vio el problema y le dio por salir al paso y dar algunas ideas en cuanto a la depresión? Y después de 50 años, ¿esa es la autoridad? No, queridos hermanos, yo creo que si en alguna cosa nos hemos equivocado es en ser poco sensibles y en no ser suficientemente comprensivos en enfermedades de estas cuyas causas no se ven, pero que son muy reales, que afectan mucho a la persona, en su corazón, en su mente, en su capacidad de hacer frente a la vida, en sus temores y angustias, en su ansiedad, que a copia de vivir en ansiedad eso te desgasta tanto que te lleva a la depresión, ¿verdad? Hemos de ser como Iglesia muy sensibles a esto, porque una de las mejores terapias para todo este tipo de problemas es el apoyo, la comprensión, la sensibilidad de los demás. Así que me gustaría que reflexionemos, aunque sea muy rápidamente, que reflexionemos en una serie de verdades que Jesús nos da a conocer en este relato. Uy, qué tarde. Bueno, seré más breve, ¿vale? Porque hoy se nos ha ido con todo lo que hemos hecho previamente, que era necesario y ha sido muy positivo, pero vamos a seguir y pido al Señor que me ayude a ser concreto y compartir lo que ha puesto en mi corazón. En primer lugar, la primera de las grandes verdades es que, como Jesús, el buen pastor, también nosotros debemos ser sensibles y estar atentos a las necesidades, a las enfermedades, a los problemas que tienen los demás. Mira, deberíamos estar más atentos que al móvil. Bueno, ya sé que a algunos nos afecta mucho esto, ¿no? Pero para otros es un mísil esto que digo, ¿eh? Deberíamos estar más atentos a las personas que al móvil, ¿verdad? Bueno, yo a veces, normalmente me voy en transporte público. Oye, comunicación cero, ¿eh? Cada uno con su móvil y un trayecto de media hora hasta Rubí, cada oveja con su pareja, me refiero al móvil, ¿eh? Tu pareja es el móvil, ¿no? Allí es muy raro encontrar personas conversando. Es relativamente raro, ¿verdad? Y el Señor aquí nos da una clara demostración de lo que debemos hacer. Él estaba como yo, hablando en la sinagoga, como yo lo estoy haciendo ahora, detuvo su mensaje, llamó a esa mujer encorvada, la hizo pasar delante, le dio unas palabras de ánimo y de liberación, la tocó cariñosamente y la sanó, la liberó de esa atadura espiritual, de esas cadenas de maldad que la tenían esclava, encorvada desde hacía 18 años. Y esto me lleva a decir, oye, quizá haya en nuestra vida alguna cadena de estas, ¿eh? Quizá si eres joven no tiene 18 años, puede tener 5, 6 o 7, no sé. Y quizá en algunos de nosotros que ya tenemos juventud acumulada, pues en vez de ser 18, pues son 28. Hermanos, hay cadenas que solo Jesús puede romper, que te tienen atado, que te tienen encorvado, figuradamente hablando, estás caminando doblado, mirando al suelo, deprimido, hundido por cadenas que te tienen realmente perjudicado y que solo Jesús puede romper para tu liberación, ¿verdad? Porque aquí había una enfermedad
pero también había una enfermedad espiritual, unas cadenas, ¿no?, que ataban a esa persona y que eran obra de Satanás. Yo creo que lo que dicen los evangelios es verdad. ¿Sabes? Cuando los evangelios dicen que la causa de esa enfermedad es esta, yo no actúo como un hombre moderno o posmoderno del siglo XXI que dice que todo esto es un mito. ¿Qué mito ni qué nada? A ver, que Satanás es muy real, ¿vale? Yo es lo que les decía, hay una tesis doctoral de Kurt Koch, ¿no?, que hace todo un análisis de casos. Lo que hacen los curanderos es pasar las enfermedades del plano físico al plano psíquico, emocional o espiritual. Y ahí queda la atadura, ¿verdad? Lo que antes se manifestaba físicamente ahora está en otro plano. Podéis leer la tesis doctoral de este hermano, 300 páginas de casos clínicos que él trató personalmente. ¿Sabéis cómo acabó este señor? Pues uno de estos que van conduciendo por la autopista en carriles contrarios se le tiró encima. ¿Vale? Era una persona atacada por Satanás. Murió así. Murió con un choque frontal de una persona que se le tiró encima. Entonces, realmente, hermanos, estamos delante de una realidad que a veces nuestros tics del siglo XXI nos pueden llevar a infravalorar. Y no es así. Hay una realidad de guerra espiritual que hablábamos el domingo pasado que es muy real, es muy, muy cierta. Así que me gustaría que como Jesús en esta ocasión podamos ver en este relato, cuando Jesús la vio mientras estaba enseñando, dice que hacía versículo 11, 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, fue conmovido, sintió amor y compasión, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Vale? Hasta que Jesús no puso las manos sobre ella, no quedó plenamente liberada. Pero cuando fue liberada, glorificaba a Dios. Y este es el propósito más importante y final de todas las cosas de nuestra vida: glorificar a Dios, sobrellevando bien una enfermedad que tenemos o siendo curados de ella, ¿verdad? Pero glorificar a Dios siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Esto nos lleva a la segunda de estas grandes verdades, y es que como Jesús debemos actuar para el bien de los demás. Jesús había sido invitado a hablar en aquella sinagoga y Jesús sabía que lo que iba a hacer iba a ser criticado y que iba a levantar oposición y enemistad. Jesús lo sabía y lo hizo. ¿Por qué? Porque era mucho más importante sanar y liberar a aquella pobre mujer que no actuar como convencionalmente esperaban que hiciera. ¿Qué esperaba la sinagoga que hiciera? Que les diera, después de la lectura de las Sagradas Escrituras, que les diera un mensaje de exhortación, de ánimo, de enseñanza bíblica, y ya está. Y además, en aquel contexto, lo que hizo Jesús en sábado era realmente problemático. Jesús tuvo muchos problemas por ir en contra de las tradiciones de su época, que era que el sábado no se hacía nada. Dios había dicho que el sábado era un día de reposo para la gloria de Dios y para descanso y recuperación de su pueblo, de aquellos que trabajaban 6 días. ¿Verdad? Hoy en día hemos intentado descansar 6 días y trabajar 1. Algunos lo consiguen, ¿verdad? Pero para la mayoría pues sigue siendo 6 días de trabajo y 1 de descanso. Y entonces lo que hace Jesús es devolverle al sábado el verdadero significado. El sábado no es que nosotros los seres humanos hemos sido creados para el sábado, sino el sábado para los seres humanos. ¿Por qué? Porque era el día de agradecer a Dios que Él les había liberado de la esclavitud de Egipto, del pecado, del mundo,
¿verdad? Y que también que Dios, el Creador, hizo toda la obra en 6 días y el 7º descansó. Y este descanso de Dios, un símbolo de la salvación, es en el que debemos entrar todos los domingos, todos los días del Señor. Debemos entrar en esta realidad del día del Señor como día de reposo, de descanso, símbolo de la salvación eterna. Entonces me gustaría que nos fijemos en el cariño de Jesús al tocar a esa persona. Mirad, las dos cosas le trajeron problemas a Jesús. Le trajo muchos problemas sanar en sábado, pero también tocar a las personas. ¿Cómo miraron a Jesús los fariseos cuando tocó al leproso y le dijo, sé limpio? Si era inmundo, no se podía tocar. La ley prohibía que fuera tocado. Bueno, vale la pena decir que los judíos la ley la exageraban tanto que al final eran más el peso de sus tradiciones que el de la ley, como por ejemplo en el caso del sábado, ¿no? Los rabinos habían exagerado tanto el sábado que al final era una locura, era una tortura el sábado. En vez de un día de reposo, de descanso, de solaz, de alegría, de bendición, se había convertido, esto no lo puedo hacer, esto tampoco, no puedo ir hasta allí porque ando más de la cuenta, ¿verdad? No me puedo lavar demasiado las manos, no puedo preparar la comida. Todo esto estaba incluido en el sábado judío, en las tradiciones de los rabinos. Mirad, aquí sobre todo debemos ver que no caer en el error de esta mala reacción que tuvo el presidente de la sinagoga, el principal de la sinagoga. ¿Qué sucedió? Jesús sanó a esta mujer, ella glorificaba a Dios, el pueblo también se regocijaba y glorificaba a Dios por todo lo que había visto, pero el principal de la sinagoga, versículo 14, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente, oye, 6 días hay en que debemos trabajar, en estos pues venid y sed sanados, pero no en día de reposo. ¿Por qué reaccionó así el principal de la sinagoga? Qué cobarde, ¿no? Además de hipócrita, era un cobarde. En vez de dirigirse a Jesús, que era el que había hecho el milagro, la emprende con la pobre mujer y la emprende con los demás de la sinagoga, ¿verdad? Porque no teme una confrontación directa con Jesús y entonces a pesar de ese enojo que le hizo dar este mensaje a la gente, no por eso se ahorró las palabras de Jesús. Hipócrita, dice Jesús, versículo 15, hipócrita, ¿verdad? ¿No desatáis en el sábado tu buey o tu asno para llevarlos a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, está mal que se le desate de esta cadena, ¿verdad? Está jugando con las palabras. Los animales están atados, los desatan para llevarlos a beber, y Jesús dice, ¿y esta pobre mujer que está atada con una cadena satánica, que la tiene encorvada, no puede ser desatada? Le cerró la boca por la vía directa, ¿verdad? No hubo réplica. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Efectivamente, queridos hermanos, Jesús es más poderoso que Satanás. Jesús ha venido para deshacer las obras del diablo, para liberarnos de su imperio de muerte, de enfermedad y de terror, y para que podamos vivir en gozo y en paz en su reino glorioso, en el reino de Dios, en este reino donde reina la justicia y donde se vive en paz y gozo eternos. Así que podéis ver cómo este texto establece una conexión entre el espíritu de enfermedad y esta obra de Satanás que había hecho en esta mujer que la había atado 18 años. ¿Os acordáis de algún caso bíblico en el que Satanás intervenga para enfermedad? ¿Verdad? Yo ya debo llevar mi cupo hablando, ya no puedo más, así que os doy la palabra a vosotros, ¿eh? ¿Os acordáis de algún ejemplo bíblico en el que Satanás está directamente relacionado con la enfermedad de un hijo de Dios?
Job, muy bien. ¿Qué le pasó a Job? Muchas gracias, Milagrito. Efectivamente, Satanás lo que le puso a prueba a Job, ¿no? Quería poner a prueba a Dios también, ¿no? Y enfrentarse a él, y lo hace a través de su siervo Job. Y lo que viene a decir Satanás es muy maligno. Dice, bueno, claro que Job te ama con todo lo que le das, con todo lo que él ha llegado a tener, ¿no? Con todas las riquezas que disfruta, claro que te ama. Y Dios le dice, no, Job me ama aún sin las riquezas. Hombre, pues déjame que se las quite, y le destruye todo, le deja sin nada. Y aún Satanás no se da por vencido, porque no por esto Job maldijo a Dios. Y Satanás le dice, bueno, claro, todo lo que el hombre tiene dará por su piel, ¿no? Por su salud, por su bienestar personal. Toca ahora su salud, a ver si sigue confiando en ti y honrándote. Y entonces Dios permite, ¿verdad? Estamos en un terreno realmente santo. Tendríamos que quitarnos, como Moisés, los calzados de los pies, porque aquí hay algo que se nos revela, pero no entendemos todo lo que está pasando. No entendemos cuando Dios permite. Lo cierto es que Satanás, en ciertos casos, como se puede ver en esta historia de Job, tiene el permiso, entre comillas, de Dios para tocar la salud de los hijos y las hijas de Dios. Y todo esto al final será para la gloria de Dios y para el bien de esas personas, porque todo nos ayuda a bien, ¿no? Y no tenemos explicación para todo, y mucho menos para cada caso que conozcamos. Pero lo cierto es que es así. En este caso, Satanás está directamente relacionado a esa enfermedad terrible que hacía que Job estuviera sentado en el polvo y la ceniza rascándose con una teja, porque no podía soportar las úlceras que tenía en todo su cuerpo. ¿Y qué decir de Pablo, queridos hermanos? Pablo fue sanado milagrosamente en el camino de Damasco, ¿verdad? Quedó completamente cegado, y entonces cuando Ananías, lleno de temor, es enviado por Dios y ora por él, le impone las manos. De nuevo está el toque de identificación, y caen de sus ojos unas escamas y recupera la vista. Pablo fue sanado, pero ¿hay alguna otra cosa en la vida de Pablo que nos haga pensar en Satanás? Sí, es verdad. Que muchos especialistas piensan que la enfermedad de Pablo era una enfermedad ocular, porque a veces me parece que en Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo yo de mi puño y letra. Y para Romanos, por ejemplo, él utiliza a Tercio como escriba, ¿no? De amanuense de esa larga carta a los romanos. Bueno, la cuestión es que Satanás enviaba un mensajero que abofeteaba a Pablo, ¿vale? Esto es hablando figuradamente, simbólicamente, pero lo que sí que es cierto es que Satanás está al origen de esa enfermedad que Pablo dice que es como un aguijón en la carne que le humilla y le hace depender cada vez más de Dios. Dice, es como un mensajero de Satanás que me abofetea, y le he pedido a Dios 3 veces que me sane. Pablo había sanado seguramente a cientos de personas, y le pidió 3 veces a Dios que le sanara. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente para poder sobrellevar lo que sufres. Hermanos, de verdad que estamos en un lugar santo, no entendemos todo, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, que es un Dios poderoso, lleno de misericordia, que sana las enfermedades, que puede manifestar su poder y su compasión sanando todas las enfermedades. Para Él
que es todopoderoso, no está limitado como lo están los medios de la medicina moderna, aunque avanzados, limitados. Así que en esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues aprender de Jesús, confiar que realmente Dios quiere que la gran verdad, ¿no? que también nosotros seamos sensibles y estemos atentos a las necesidades y enfermedades y debilidades de los demás, que tengamos mucha comprensión, que tengamos siempre abundante amor, el amor que cubre multitud de pecados, que nuestro acercamiento sea todo lo humilde que podamos para acompañar y orar por aquellas personas, ¿no? Como aquellos misioneros de India que antes de predicar el Evangelio ayunaban y oraban por las enfermedades de las personas de la aldea o de la casa que les habían acogido. Y cuando Dios intervenía con sanidad, entonces ellos predicaban el Evangelio. Allí no había hospitales, no había ni CAPS tampoco. Allí aquello son regiones remotas donde el milagro es mucho más necesario si cabe que aquí. Y que el Señor nos ayude también, queridos hermanos, a actuar para el bien de los demás, para ayudar a los demás, para acompañar y sostener a los demás, como dice Jesús, para sobrellevar los unos las cargas de los otros y para denunciar la hipocresía y poner en evidencia sus contradicciones. Cuidado que también nosotros podemos descubrirnos en alguna de estas contradicciones, ¿no? en las cuales la tradición nos está jugando una mala pasada, ¿no? Me gustaría, a modo de conclusión, que nos planteemos si el cumplimiento formal, ¿qué nos guía? ¿Qué nos hace? ¿Qué es lo más importante para nosotros como cristianos y como Iglesia? ¿El cumplimiento formal de las normas o el bien del prójimo y la gloria de Dios? ¿Cómo actuaba Jesús? El bien del prójimo y la gloria de Dios. Les estaba machacando sus tradiciones del sábado. Otra pregunta. ¿Qué es más importante, ¿no? ¿La conservación a toda costa de tradiciones y prácticas eclesiales, a veces de importancia secundaria, o la búsqueda activa del bienestar de toda la congregación, del bienestar integral de toda la congregación y de las personas que se acercan a nosotros? ¿No? A veces estamos tan condicionados por las tradiciones que no somos sensibles a las necesidades reales de los que vienen a buscar ayuda a la Iglesia. Y una última reflexión. ¿Qué es más importante? ¿El control de las situaciones dentro de los límites de la liturgia que tenemos establecida como Iglesia? Ya sabéis que aunque no esté escrita, no por esto deja de haber liturgia, porque a veces los evangélicos decimos, no, nosotros no tenemos liturgia, pero no te saltes el esquema del orden del culto establecido, aunque no esté escrito. ¿Verdad? ¿Qué es más importante? ¿El control de estas situaciones siempre dentro de los límites de nuestras costumbres, de nuestra liturgia, o la disposición a que Dios manifieste su poder de modos inesperados? ¿Qué es más importante? Permitidme que hoy acabe, qué tarde se ha hecho, perdonad, que acabe, ya he acabado la predicación, pero quisiera acabar en oración. Quisiera acabar en oración por los enfermos que hay en esta congregación y que quieren que oremos como Iglesia por ellos. No hace falta que pases aquí delante. Yo sé que quizá esto te puede... Jesús llamó a aquella mujer aquí delante. Pero también había un centurión que dijo, di solo la palabra y mi siervo será sanado. No hace falta que bajes a mi casa, ¿verdad? No es el venir o el quedarte, es la fe que tengas. Yo quisiera solo que levantes la mano. Si tú tienes algún tipo de necesidad, del tipo que sea, y quieres que Dios intervenga en su gran amor, poder y misericordia en tu vida, en tu enfermedad,
en la situación del problema que quizás solo tú sabes, ¿no? Simplemente levanta un momento la mano. No te están filmando, ¿eh? Bendito sea el Señor, porque no hay problemas en la iglesia, ni enfermedades. No, ahora vamos a ser serios, no hace falta, es algo muy discreto. Gracias, Milagritos, por levantar la mano. Yo sé que hay otras situaciones de necesidad y si quieres, vamos a orar ahora juntos como iglesia, de una forma muy, muy sentida y muy sincera por tu necesidad, ¿Alguien más se anima? Marín. Milagritos y Marín. Vamos a poner todo nuestro corazón en esta oración por la enfermedad de Milagritos y por la enfermedad de Mario. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu vida, por tu ejemplo, por tu amor que te llevó al agotamiento, siempre para ayudar a los demás, para sanarles, para orientarles y enseñarles la voluntad de Dios. Señor, sabemos que tú estás presente en medio de nosotros conforme a tu promesa en esta tarde. Sabemos que tú nos has enviado tu Espíritu que mora en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y en esta tarde ponemos todo el corazón en orar juntos como una sola alma, unánimemente, por la salud de Milagritos, que tú envíes sanidad a su vida, para que ella pueda recuperar la vista, para que ella pueda experimentar una gran mejoría, una completa mejoría, aquello que tú quieras darle hoy. Señor, bendice su fe, la fe que le ha movido a ella a levantar la mano en este momento. La encomendamos a ti, te pedimos por ella y te rogamos que tú la bendigas y que conforme a su fe sea sanada y sea hecho. Y Señor, también te lo pedimos por Mario, que lleva una temporada muy difícil, sufriendo con mucho dolor a causa de este accidente que le ha roto los tendones. Señor, los médicos le han dicho que no pueden hacer milagros, pero tú sí. Señor, te pedimos por él, te pedimos que tú envíes tu poder y tu misericordia a su vida para sanidad, que él pueda recuperar la fuerza y la movilidad, que él pueda sentir alivio de su dolor. Señor, le encomendamos a ti, te pedimos por él y por toda su familia. En el nombre bendito de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.
contemplando de tu gloria por toda la eternidad. Señor, te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos acompañes de regreso a nuestros hogares con tu paz y bendición, y te pedimos, Señor, que tú nos hagas sensibles en medio de este mundo lleno de necesidades y de enfermedad, que nos hagas un instrumento de bendición para otros, que podamos ser sensibles y estar atentos y ayudar y consolar en tu nombre y con tu palabra a las personas que